¿Cómo están, hermanos? Gusto en verlos, compartir con ustedes. Continuamos con nuestra serie, ¿verdad? Ya van 3 mensajes que hemos denominado, estamos exhortando acerca de un rey siervo, ¿verdad? Lo que eso significa. Y vamos avanzando en este capítulo 1. Pero antes de seguir, como siempre, quiero hacerles una pregunta. ¿Has sabido alguna vez en nuestros tiempos de un rey que en vez de exigir honra y reconocimiento por su investidura, se humilla para servir a su pueblo? Yo no, la verdad. ¿Se imaginan a un líder político, a un líder social, a un líder militar, humillándose para servir a su gente? Eso es difícil de ver. Pero esto, que muchas veces lo damos por sabido en la historia bíblica, es justamente lo que estamos compartiendo en esta serie. ¿Cómo se imagina usted que debe ser la personalidad, el temperamento de un rey? El texto de hoy revela un Cristo que se acerca a nosotros con misericordia, que toma nuestro lugar en el sufrimiento que experimentamos y que siendo rey se humilla para servirnos con amor y fidelidad. O sea, un rey siervo. Acompáñame a orar para comenzar. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener. Gracias por este inmenso privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Te pido que puedas abrir los corazones y el entendimiento, Señor, para que de la manera más clara posible, Señor, puedas usarme, yo menguar y tú exaltarte, Señor, y que llegue este mensaje, Señor, a los corazones y al entendimiento, Señor, de mis hermanos, que pueda ser de bendición, que sabemos que tu palabra siempre será de bendición, Señor, y tampoco nunca vuelve vacía, Señor, y pueda cambiar vidas, Señor. Podamos darnos cuenta cada día más de lo que significa, Señor, aquel sacrificio y aquel rey siervo, Señor, que se humilló por amor a nosotros. Gracias por este tiempo, Señor, y te pido que como te decía anteriormente, puedas darme, Señor, lo necesario para poder exponer este tema de una manera que pueda llegar a los corazones y a las mentes de mis hermanos y que podamos irnos este día con un mensaje claro, Señor, y un desafío de poder ser más como Cristo, menguar, que nuestro orgullo, Señor, mengue para que tú seas exaltado, Señor. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Acompáñame a leer el texto nuevamente. Ahora yo lo voy a leer en la versión NTV para verlo desde una perspectiva más clara. Voy a empezar un poquito más atrás, en el 27, ¿ya? Dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a unos espíritus inmundos y lo obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Después, Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón, Pedro, estaba enferma en cama, con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero como los demonios sabían quién era él, no lo dejó hablar. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo.
Cuando lo encontraron, le dijeron: todos te están buscando. Jesús le respondió: debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia: no se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados. Pero aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Hoy vamos a continuar viendo a Jesús mostrando su compasión, su misericordia, su amor y su gracia. Muchas cosas deben llamar nuestra atención. Estos versículos son precisamente el hecho de que Jesús ejerce todo control y toda autoridad y toda soberanía sobre todo. Cuando se dice que es todo, es todo. Por ejemplo, cuando Jesús caminó sobre el agua y calmó la tormenta, fue para demostrar su soberanía sobre la naturaleza. La sanación al hijo del oficial, la transformación del agua en vino, el milagro de la pesca, y así podemos seguir y seguir, ¿verdad? Y como decía el apóstol Juan, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían libros que sabrían describir. Cuando Jesús resucitó a los muertos, fue para mostrar que solo Él tiene suprema autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Y cuando ascendió al cielo diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, significa, literalmente, toda potestad le es dada en los cielos y en la tierra. Por ejemplo, yo tengo recuerdo de mi infancia, de mi padre. Era una persona que siempre trató con respeto, siempre fue una persona que uno entendía de él y creía que lo que él nos decía era para mejor. Nunca hubo una figura de autoridad por medio de la violencia ni nada por el estilo. Siempre se ganó el respeto porque era consecuente. Y desde pequeño yo veía que lo que él decía se hacía. Tal cual. Entonces, la autoridad no se debe ejercer, y esto es lo que estamos viendo de Jesús, no se debe ejercer de una forma en la cual se presenta miedo o se presenta agresión. La autoridad no se trata de eso. Cada milagro del Señor es una prueba clara, contundente, irrefutable de su absoluta autoridad y soberanía. Cada átomo en el universo existe para obedecer las órdenes de Jesucristo. Al mismo tiempo debemos apreciar el hecho de que Jesús no es un déspota celestial, si se puede llamar así. Él no es un tirano cósmico, tampoco. Tampoco es distante o frío o insensible. Muy por el contrario, Jesús es el Señor Todopoderoso, Señor de infinita misericordia, un Cordero manso y humilde. En esta mañana les compartiré 4 diferentes escenas en las que veremos a Jesús no solo ejerciendo su autoridad, sino también concediendo su compasión y su misericordia. Escena número 1. Jesús, el Rey con autoridad que sirve en lo cotidiano. Esto va del versículo 28 al 31.
La suegra de Pedro estaba enferma, como leímos hace un momento. Era una situación que podía parecer un poco significativa tal vez. Pero sin embargo Jesús se acerca, no desde la distancia, sino que la toca, la levanta para que pueda servir junto con los demás. Dice la palabra, después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. La suegra de Pedro estaba en cama, estaba enferma, estaba ardiendo en fiebre probablemente. Tal vez tenía escalofríos. No sabemos si qué tipo de infección era o si había un virus X, ¿verdad? Pero solamente sabemos que estaba ardiendo en fiebre. Los discípulos interceden por ella. Jesús se acerca, la toma de la mano, la levanta e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Jesús se acerca en misericordia, la toma de la mano y la endereza con total compasión. La levanta y ella después de esto le sirve. En un instante la mujer pasó de estar ardiendo en fiebre a estar llena de energía. Pasó de estar grave en su cama a estar de pie y en óptimas condiciones para poder atenderlos y a preparar algo para poder darles de comer. Esta debe ser la evidencia de toda persona que dice haber sido alcanzada por la misericordia de Dios. Es la respuesta natural a servir a quien ha sido el benefactor de aquella gracia inmerecida. Es una muestra de gratitud, es una muestra de amor a aquel que le acaba de entregar sanidad. Este es un pequeño adelanto de lo que sucederá cuando el Señor regrese. Cuando el Señor vuelva y establezca finalmente la consumación de su reino acá en la tierra. El ya pero todavía no, ¿verdad? Que hemos hablado tantas veces. Este gesto nos muestra la misericordia de Cristo hacia cada problema y necesidad, incluso en las cosas cotidianas. Él no desestima lo cotidiano porque conoce nuestra fragilidad. Claramente somos frágiles, ¿verdad? Y el que cree que no es frágil, realmente no se conoce a sí mismo. Todos nosotros somos frágiles. Cualquier cosa nos puede suceder, que ahora estamos bien y después no sabemos. Uno cree tener el control de las situaciones y claramente no es así. Dependemos de muchos factores que no están en nuestro control. En su fidelidad, Él se acerca a nosotros en cada detalle de nuestra vida. Reconozcamos que nuestra debilidad y fragilidad es el terreno donde se manifiesta la gracia de aquel Rey siervo. Su servicio no se limita solo a hechos grandiosos, sino que se revela en el cuidado personal, cercano, y muchas veces sencillo, lo real, lo cotidiano. Debemos, hermanos, entender y dejemos que su gracia pueda llenarnos, su gracia pueda experimentar en nosotros un deleite, que se renueve nuestra capacidad para servir y para vivir en plena gratitud hacia todo lo que ha hecho Él por nosotros. Si yo les preguntara a ustedes cuántas cosas ha hecho el Señor por ustedes, yo sé que muchos de ustedes tendrían una lista muy grande que leer, ¿verdad? Reconozcamos cada día esa gracia en nuestras vidas, porque por Él somos lo que somos. De hecho, por Él estamos acá, en este momento. Escena número 2. Jesús, el siervo que carga con la miseria humana. Versículos 32 al 34. Cuando la ciudad se llena de enfermos y afligidos, Jesús no se aparta. Él carga con nuestro dolor, nuestra miseria espiritual y con nuestra miseria física. Isaías 53
texto muy conocido, ¿verdad? Nos recuerda que Él fue traspasado por nuestras transgresiones, despojado y humillado para redimirnos. No se trata de milagros para la fama, sino de la fidelidad de un siervo que carga con el peso del pecado y de la muerte. Él toma nuestro lugar, sufre en nuestro lugar, para que podamos recibir el perdón y la vida. Dice el texto, esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó hablar. Seguimos estando en el día de reposo, en ese momento, en la tarde, cuando nadie trabaja, nadie se mueve, nadie hace nada, porque es el sábado judío. Pero Marcos especifica que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, cuando acaba el día sábado, cuando el día de reposo concluye, había llegado a oídos de la gente en la ciudad todo lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, dice que le trajeron a esta hora a todos los que tenían enfermedades, pues no se atrevían a cargar a sus enfermos y llevarlos a Jesús antes. ¿Por qué? Porque estarían violando la ley, que dice que no pueden hacer ningún tipo de trabajo durante esa jornada. Hace un tiempo, nosotros tenemos un perro, muchos de ustedes lo conocen, Boker. Hace un tiempo el perro estuvo muy mal, se agarró, se las dio de valiente ahí con otros tres perros. Uno era una Akita, imagínense. Y peleó con los tres. ¿Qué le hicieron? Tuvo un orificio literal grande en el fémur que uno veía hacia el otro lado. Bueno, así, mirar. ¿Por qué les cuento esto? Porque eso fue en la noche de un día de la semana y la veterinaria que lo ve solo podía recibirlo en la mañana siguiente. Entonces, esa noche fue terrible para nosotros. De hecho, nos despedimos del perro. Así, literal, así como, Boker, te queremos, gracias por todo, así como perro. Y esperamos hasta la mañana. Esperamos hasta lo mejor que se pudiera. Pasé la corta, ya después fuimos para allá y lo vio la veterinaria. Hicimos todo un tratamiento. Y ahora Boker sigue con nosotros meloso como siempre. Pero a lo que voy es que ese tiempo, esos instantes de espera fueron terribles. Porque no podíamos acelerar nada. Había que esperar, había que saber de que ahí el Señor tenía el control de la situación. Entonces, sigamos con lo nuestro. Las personas de ese lugar estaban probablemente muy ansiosos, esperando que el sol se pusiera para llevar a sus enfermos donde Jesús. Dice Marcos que los traían donde estaba Jesús en la casa de Simón Pedro, donde se encontraban en un ambiente tranquilo, conversando, muy probablemente sobre lo que había sucedido aquel día. Y estaban en la casa como cualquiera de nosotros, y en ese momento, dice el texto, que le trajeron todos los que tenían enfermedades y endemoniados. Y dice el versículo 33 que toda la ciudad se agolpó a la puerta de la casa de Pedro. Imagínense, quiero que un poco meditemos en esto, que de pronto usted está en su casa, tranquilo, teniendo un momento agradable con la familia, tal vez conversando, no sé, viendo Netflix, ahí es lo que usted sabe, y de pronto una gran multitud se pone afuera de su casa y empieza a pedir que usted salga y que lo ayude porque está en toda necesidad y usted estaba tranquilo con la familia. Imagínense la manera en que esta gente estaba tan ansiosa que empujaba la puerta queriendo entrar, siendo que ellos adentro estaban tranquilos. Ahora, voy un poco más allá. Abiertamente y en confianza, de acá no sale como decía el Bombo Fica. ¿Qué pensaría usted si le sucede eso a usted? Si usted está tranquilamente adentro de su casa y llegan todos afuera a molestar.
yo quería, tal vez, es lo más probable. Decía, qué lata, loco, qué lata. Justo ahora que estoy descansando, tuve un día súper difícil y vienen a molestar. Además no tienen ni modales porque están empujando la puerta. Y se golpean unos a otros, qué fome. Diles que no estoy. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Dice que Jesús se tomó el tiempo de ayudarlos, que sanó a muchos de los que estaban ahí, de diversas dolencias, de diversas enfermedades, e incluso echó fuera a muchos demonios. Pero ¿saben qué es lo triste de todo esto? Que muy probablemente muchos de los que estaban reunidos en ese lugar ni siquiera sabían o entendían quién era realmente este hombre, de quién se trataba este personaje. Solo sabían que tenía el poder para curar enfermos, y eso era todo lo que muchos de ellos querían. No les interesaba conocer más a esta persona, ni mucho menos seguirlo. Muchos solo se quedaron con un milagro, pero no experimentaron en ellos mismos el mayor de los milagros. Este milagro era la transformación espiritual de sus vidas, el acto de arrepentimiento que regenera los corazones y los atrae hacia una vida de verdadera sanidad. Muchas veces a muchos cristianos se les pregunta ¿quién es Jesús? Y empiezan a hablar de alguien que no es aquel que la Escritura dice que es. Empiezan a hablar de alguien que tristemente, muchas veces, es una caricatura de aquel hombre que decía ser Dios. Y eso es triste, hermanos. Y no hablan de aquel Jesús que transforma las vidas, el Jesús soberano sobre toda la creación, aquel que tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. El arrepentimiento sincero nos lleva a reconocer que nuestra necesidad no es solo física, sino que profundamente espiritual. El Rey Siervo tomó sobre sí nuestra culpa y nuestra condena, y en su gracia y misericordia ofrece el perdón y la restauración para quienes se humillan y se entregan a Él. Escena número 3. Jesús, el Rey que prioriza la oración y la palabra. Versículos 35 al 39. En la quietud de la madrugada, Jesús se aparta para poder orar. Esto nos enseña que su obra, por más urgente que sea, depende de la comunión constante con su Padre. Su misión es un acto de fidelidad y de obediencia, y no la de buscar una gloria personal. Dice el texto que a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron, «Todos te están buscando». Jesús les respondió, «Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido». Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. La proclamación del reino y la transformación del corazón mediante el Evangelio es la máxima tarea que él debe cumplir. El siervo fiel sabe que la verdadera vida nace de la palabra y de la oración en comunión con su Padre. Imagine todo el día que tuvo que Jesús experimentar todo lo que experimentó, y además tenía claro cuál era su verdadera misión. Y muchas veces pensamos que lo que está haciendo en este momento es un poco insensible, tal vez de no ir a ver a las personas que lo están buscando. Jesús lo más probable es que estuviera muy cansado, como se dice en buen chileno, chato. Recuerden que Jesús era también 100% hombre, así que tenía la misma capacidad de cansarse al igual que usted. O que yo. Dice el versículo 35 que se levantó muy temprano en la mañana, siendo muy oscuro. Algunos piensan que esto quizá fue en la última vigilia de la noche, que era más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana.
Entonces, podríamos afirmar que quizás Jesús estaba listo a eso de las 4 de la mañana. Listo para empezar su día. ¿Y cómo lo empezó? Salió a esa hora y se fue a un lugar desierto, solitario, sin nadie, y allí se puso a orar. Así comenzó su día. ¿Qué habíamos hecho nosotros, sinceramente, si es que tuvimos un día difícil y hemos dormido poco? Dormir más, ¿verdad? ¿Para qué me voy a levantar tan temprano a orar? No, total, oro después. No, él en su disciplina, en su relación, en su comunión con el Padre, él se levanta temprano y empieza su día orando. Esto era algo habitual en él, era una disciplina que tenía, era su costumbre, porque allí, de esa forma siempre lo hacía. Él oraba. Y los discípulos lo sabían, por eso que fueron a buscarlo donde lo fueron a buscar. Entonces fueron a buscarle, dice, pues sabían dónde estaba. Y le dicen qué es lo que estaba sucediendo. Ahora, retrocediendo un poco, para que se entienda este punto. En algún punto de la noche anterior, lo más probable es que Jesús haya ido a dormir, porque lo hizo, ¿verdad? Dijo, hasta acá llegamos, cierre de las transmisiones, me voy a descansar. Que claramente estaba en todo su derecho, ¿verdad? El poder descansar. Entonces, ¿qué sucedió? La gente que estaba afuera tuvo que esperar a que amaneciera para que Jesús lo sanara. Entonces, los discípulos, por esa razón, van y le dicen que todos los que están afuera lo están buscando. Pues de una u otra forma los había dejado esperando. Pero ¿qué hace Jesús? Nuevamente, ojo con las decisiones que él toma, que muchas veces nos pueden causar extrañeza. Dice que en vez de volver y aprovechar su popularidad y seguir haciendo milagros, Jesús les responde y les dice que irán a los lugares vecinos para que pueda predicar. Que también en esos lugares requerían de su atención. ¿Por qué? Porque para eso había venido. Vámonos, dice, de Capernaum, vamos a salir de esta ciudad, vamos a ir a lugares vecinos, pues necesito predicarles también a ellos, pues es a eso a lo que he venido. La palabra, hermanos, es uno de los pilares más importantes junto con la oración por la que debemos ser guiados en la iglesia. Una congregación en donde la prioridad es el activismo, por ejemplo, donde la prioridad es el entretenimiento, es una iglesia que no está cumpliendo con su propósito. No está honrando a Dios. Debemos ser imitadores de Cristo. Y acá se muestra claramente que Cristo puso a la oración y a la predicación del Evangelio como el fundamento en la cual se condujo en todo momento. Jesús los deja en ese instante para ir a predicar a lugares cercanos. Y aunque nos pudiera parecer de alguna u otra forma insensible por parte de Jesús, en realidad esto es un acto de misericordia por ellos. Porque Jesús no quería que la gente malinterpretara la verdadera razón por la cual estaba allí. En ese lugar muchas personas tuvieron su sanidad. Sin embargo, no muchos lograron llegar a un arrepentimiento genuino en sus corazones. Y aunque nos gustaría que no hubiera ningún tipo de problemas en nuestras vidas, debemos confiar en que tendremos todo lo que necesitamos si somos obedientes y nos dejamos guiar por la voluntad de Dios. En medio de tantas urgencias, necesitamos regresar a la fuente de la gracia, que es la oración y la palabra. La fidelidad de Jesús nos invita a una vida arraigada en la comunión con el Padre, donde la gracia transforme nuestra existencia y fortalezca de este modo nuestra fe. Y escena número 4. Jesús, el Rey que toca y que restaura. Versículos de 40 al 45. El leproso representa a todos los que están separados, excluidos y marcados por el pecado. Nadie debía tocarlo. Pero Jesús, el santo, no rehúye la impureza humana. Él se acerca y lo toca, demostrando que su santidad no nos condena,
sino que nos limpia y nos restaura. Dice el texto, un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así gente de todas partes seguía acudiendo a él. Al decir Jesús, sí quiero, muestra que su misericordia es activa y es soberana. El leproso es limpiado y restaurado, no por mérito propio, sino por la gracia de aquel rey siervo, que toma nuestro lugar en el rechazo, en el repudio y en el castigo. Recordemos que Jesús sale de Capernaum con destino a las aldeas y lugares cercanos, y en ese camino es cuando se encuentra con el leproso. La lepra, hermanos, en los tiempos bíblicos, era tan grave que las leyes para los leprosos eran muy estrictas. Ellos tenían que vivir apartados de la ciudad en el desierto, probablemente solos o en compañía de otros leprosos. Era la enfermedad crónica, o sea, una enfermedad que no tiene cura. La manera en que se frenaba el avance de la lepra era ser apartado a un lugar remoto. Esta persona no tenía acceso a hablar con otras personas. No podía acercarse a menos de 150 pasos, más o menos una cuadra, para que se haga una idea, de otras personas. Lo único que le quedaba a un sujeto que tenía lepra era esperar su muerte en algún momento. La enfermedad le ganaría y entonces moriría. Era una sentencia de muerte. En Levítico, capítulo 13, versículos del 1 al 3, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, a uno de sus hijos, el sacerdote. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará como inmundo. Era una enfermedad terrible, una enfermedad destructora. Aquellas personas tomaban sus cosas y se iban de la ciudad. Había una manera específica en que el leproso tenía que vestir, tenía que enrollarse un manto en el pelo, cubrirse la boca, y si una persona se acercaba a ella a menos de 150 pasos, el leproso tenía que empezar a gritar, tenía que decir: soy inmundo, decía, soy inmundo, gritaba, para que se alejaran de él. Imagínense. Esa era la vida de ellos. Eso era lo que tenían que vivir, que experimentar. Prácticamente era un muerto en vida. No podrías estar con tu familia, mucho menos acercarte a un grupo o a la sinagoga. Sin embargo, y de alguna manera, este hombre escucha de Jesús y no duda en ir, y rogándole se arrodilla y le pide que lo sane. El leproso quizá había escuchado que Jesús estaba sanando a muchas personas, y algo en su corazón dijo: quizá Jesús pueda salvarme, quizá Jesús pueda quitarme esta lepra. Este hombre ruega para ver si Jesús estaba a los alrededores porque no podía entrar a la ciudad. Entonces se da cuenta que Jesús no estaba lejos. Y entonces se le acerca y le hace esta petición. Ojo con esto. Jesús está yendo al encuentro de este leproso. Aunque nosotros
vemos en la Escritura que el leproso es quien se acerca a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús es el que ya había determinado cómo sería ese encuentro. Aunque Jesús había estado sanando a mucha gente, el leproso no ve a Jesús como alguien que está obligado a sanarlo. Toma claramente una actitud de ruego. Además, la fe con la que se acerca a Jesús es determinante. Muchos en ese tiempo decían, incluso los rabinos, que era más fácil resucitar a un muerto que sanar a alguien con lepra. Entonces, imaginen la fe de este hombre para decir, parafraseando, si tú quieres, Jesús, si tú deseas esto, si en tu corazón está, mi Señor, hacerlo, yo sé que tú puedes. Tú tienes el poder sobre todas las cosas. Y Jesús, teniendo misericordia, dice que extendió su mano y le tocó. Ahora, ¿se da cuenta del problema que esto implicaba alrededor? Lo que estaba sucediendo alrededor. El hombre era un leproso. Jesús, un judío. El hombre no podía estar a menos de 150 pasos de cualquier ser humano. Y además, si un judío tocaba a un leproso, se volvía inmundo. Imagínense lo que estamos ahora hablando. Pero el poder de Jesús opera de una manera diferente. Jesús nunca pecó, nunca rompió la ley. En Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles su cumplimiento. ¿Qué habrá pensado la gente en ese momento? ¿Qué va a hacer ahora Jesús? Acaba de tocar a un leproso. ¿Qué va a pasar con él? Pero Jesús es soberano. Él es rey. Y a su voz las cosas operan como Él lo desea. Le pondré un ejemplo sencillo. ¿Le ha tocado cuando está manejando o dentro de un vehículo que se acerca una ambulancia con la sirena? ¿Qué pasa? Todos se hacen hacia un lado y la ambulancia pasa, ¿verdad? Pero pasa incluso si es que hay un semáforo en rojo. Entonces uno pensaría, ¿está mal eso? ¿Cómo pasar un semáforo en rojo si la ley dice que no hay que pasar un semáforo en rojo? Entonces uno piensa, ¿no será que una vida que esa ambulancia va a rescatar es más importante que pasarse un semáforo en rojo? Ahora, les digo esto, ojo con esto. Ley de Tránsito número 18.290, artículo 146. El conductor de un vehículo de emergencia, cuando concurra a un llamado de urgencia haciendo uso de sus señales audibles y visuales reglamentarias, podrá estacionarse, evitar un semáforo o detenerse en sitios prohibidos. ¿Por qué les digo esto? Jesús, en el fondo, no rompe la ley, sino que todos los elementos a su alrededor operan de acuerdo a cómo Él, en su poder y en su soberanía, ha determinado que así suceda. De la misma manera que el leproso, cuando nosotros venimos en arrepentimiento a Jesús y ponemos nuestra fe en el Salvador, en ese momento Jesús te dice, sé limpio, serás justificado delante de Dios solo por gracia, solo por fe y solo por medio del sacrificio que hice por ti. El leproso ya está sano. ¿Cuánto tiempo estuvo el leproso en esa condición? No lo sabemos, pero ahora puede entrar a la ciudad tranquilamente. Ahora puede visitar a su familia. Ahora puede hablar con todo el mundo. Pero esta libertad llegó de igual forma, aunque Jesús le pidió que guardase silencio de lo que había sucedido. Dice el texto que comenzó a publicarlo mucho y a divulgarlo. Y esta desobediencia trae como consecuencia que Jesús ya no podía entrar a la ciudad. Porque todo el mundo quería verlo, quería estar con él. Por esta razón, días después, Jesús y los discípulos tuvieron que regresar a Capernaum para continuar allí con su labor. Hermano, no espere estar limpio para acercarse al Señor, porque claramente nunca lo va a estar.
debido a nuestra condición. Es Él quien nos limpia y quien nos restaura. El pecado nos separa, pero Cristo, con su amor y sacrificio, rompe las barreras y nos da libre acceso a la comunión con Dios, recibiendo así su perdón, nuestra sanidad espiritual y nuestra restauración. Para ir concluyendo, el rey siervo no solo tocó cuerpos enfermos, sino que llevó nuestra lepra espiritual. ¿A dónde? A la cruz. Allí, despojado de toda honra, tomó sobre él nuestra condena para que nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios. La corona de espinas y el manto nos recuerdan que el reino de Cristo es un reino de gracia, es un reino de amor y un reino de sacrificio. Él dio la vida para comprar tu libertad. ¿Reconoces hoy? Quiero que esto, por favor, lo guarden ahí en lo más íntimo y celoso que puedan tener. ¿Reconoces hoy la misericordia que Dios te ofrece en Cristo Jesús? ¿Reconoces esa misericordia en tu vida? ¿Has experimentado esa misericordia y esa gracia en tu vida? El rey siervo se despojó de su gloria y asumió nuestro castigo para darnos esa vida. No me refiero solo a estar vivos, me refiero a ser transformados para vivir como Cristo. Y ahí habrá bendición, ahí habrá sanidad. Pongan atención a esto. Solo en una actitud de arrepentimiento y de fe podemos ser transformados. Que su gracia, hermano, te lleve a vivir una vida de humildad, de servicio y de amor, reflejando a aquel que por nosotros se despojó de toda honra y deseo de reconocimiento y se entregó fielmente hasta la muerte. Filipenses 2:8 dice, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta era su personalidad, este era su carácter, el carácter de un rey siervo. Y los desafío a algo, los invito a algo. Hoy, al contemplarlo, somos llamados a un recogimiento profundo. No se trata de una invitación superficial, sino de una respuesta racional que reconoce una misericordia infinita y un amor incondicional de Cristo por tu vida. Oremos para terminar. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, Padre. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Gracias por haberte despojado, Señor. Gracias por haberte hecho hombre. Por haberte despojado de todo lo que eras, Señor. Solo por amor a nosotros. Gracias porque no te merecías todo lo que sucedió, Señor. Perdónanos, Señor. Y por lo mismo te agradecemos, Señor, por darnos esperanza por medio de tu sacrificio. Ayúdanos a tomar el peso de todo lo que esto significó, Señor. Que tú, siendo Dios, tú siendo Rey, te hayas despojado de todo eso, Señor, para sufrir y entregarte hasta la muerte. Y una muerte de humillación. Una muerte que claramente tú no merecías. Gracias por ese infinito amor. Gracias por este Rey siervo. Gracias porque todo lo que hiciste por nosotros fue para darnos una esperanza y volver a tener esa comunión con el Padre que se había perdido, Señor. Te pedimos que podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones, en nuestro entendimiento,
y podamos no solo compartirla acá, sino compartirla en la semana, en nuestros trabajos, donde estudiamos, con nuestros vecinos, Señor. Porque esto es una buena noticia, es una gran noticia. El Evangelio, Señor, que significa todo aquel plan que tú hiciste y que pensaste desde el principio de los tiempos para rescatarnos de nuestra condición y para poder en un futuro experimentar la relación contigo pura y perfecta, Señor. Gracias nuevamente por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.